Hola, hola, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos apasionadamente en esto que venimos haciendo, que es charlar y divertirnos y tratar de ir programando, tratar de ir comprendiendo muy lentamente, muy despacio, muy en lo sencillo la programación. Me doy el permiso de hacer muchas cosas por ahí que no tienen que ver estrictamente con el lenguaje de programación e incluso pautamos algún acting, digamos, que tienen que ver con errores. ¿Por qué? La otra vez teníamos una charla con amigos, ¿no es cierto? Y le venías contando lo que sucede aquí en los cursos, que realmente está muy copado, hay gente muy variada variada en cuanto a lugares, variada en cuanto a edades y por ahí hasta con estudios, profesiones, oficios, qué sé yo, que quieren incluir un poco de conocimiento programativo. Entonces, la verdad que me gustaría darles una propuesta de que lo que programemos sea realmente básico, como formularios de consulta, formularios de contacto, pero si usamos un poquito la imaginación y la ponemos en práctica, acuérdense que las primeras clases nombraba frases muy útiles de Albert Einstein, que justamente decían que él afirmaba en una máxima diciendo que la creatividad, la imaginación, es más importante que el conocimiento. Basados en eso, ¿qué es lo que quiero decir? Por ahí, si nos quedamos en el primer árbol de bosque, así, escúchame, todo este curso para hacer un formulario, el que proponíamos muy simple, ¿no es cierto? Nombre, apellido, DNI y correo. Sí, la verdad que muy simple, pero de ese formulario parte cualquier otra información. Y del modo de generar ese input y después de consultar y obtener el output, se basa cualquier sistema. Eso es lo que vamos a atrapar para que no estemos poniendo complejidades innecesarias, sino que generemos una buena base que nos permita manejar fuertemente, sencilla, pero fuertemente, ese comienzo, ese input, para lograr un output de la misma manera, sencillo, pero con bases sólidas. Habíamos quedado en estas primeras sintaxis, los primeros pasitos que al fin dimos en nuestro curso de PHP. Pero tranquilo, vamos a avanzar rápidamente y estamos evaluando estos contenidos. A partir de estas evaluaciones, no solo el propósito de las evaluaciones que hacemos aquí no es simplemente de obtener una puntuación numérica, sino que sería un dato simplemente cuantitativo, sino lo que buscamos es obtener ese dato cualitativo que nos permita ahondar en una pedagogía de cómo seguir adelante esto para mostrar. Hay un porcentaje muy amplio de gente muy avanzada, avanzada en el sentido de conocimientos básicos muy críticos a lo que estamos haciendo, por lo básico, ¿no? Por ejemplo, vienen haciendo cursos de programación ya con JavaScript, con Luis Sina o con Matías, el de Python, pero fíjense que nosotros apuntamos fundamentalmente a los que no están haciendo este curso. Entonces, por favor, les pido paciencia a los que ya hicieron y tomen la parte que les sirve para entrenar, para reflejar, para hacer otras cosas y compartir, usar también y apropiarse de la filosofía de expandir el conocimiento a partir de compartirlo, justamente. Iniciamos nuestra presentación de hoy. Vamos a los slides. Arrancamos con nuestra clase 8. Muy cortito hoy, ¿sí? Muy cortito porque quiero dejarles mucha práctica para, ahí dice clase 8, la clase 9 quiero ofrecerles
más que la transmisión, preguntas y ofrecerle a que hagan ejercicios, si bien no van a ser dentro de la currícula exigible, pero quiero que programen. Entonces, le voy a dar el contenido súper básico para poder hacerlo, pero en la práctica, desde la práctica, no desde la teoría, quiero decir. Si hablamos de PHP, tenemos que hablar de muchas cosas, pero acá le hice una lista básica de cuando llamamos variables. Estas variables, ¿qué significa variable? No vayamos a Wikipedia a definir, simplemente quedémonos en un ejemplo básico. Porque en la mayoría de los ejemplos que di, no logré comprender fácilmente, pensaba yo, por supuesto que ya comprendiendo el contenido de una variable, pero no lograba comprender, si yo, por ejemplo, la primera variable que ahí nos propone el listadito de esto es booleana. Esta variable booleana simplemente arroja dos resultados, si es true o si es false, si es verdadero o si es falso. Vamos a utilizar mucho esto, quizás no inmediatamente los ejercicios que voy a proponer en agenda y en formularios, pero son muy utilizados estas variables. Enteros obviamente se refiere a los números, ¿no? Y después otro, para no saltear porque lo están leyendo, que vamos a utilizar mucho son los strings, que son arreglos, los arrays, que son arreglos. Los strings simplemente es una cadena de caracteres, palabras, objetos sin dudas, y bien, nulidades y pseudotipos y cuestiones así vamos a ir viendo, pero un poquito más adelante. Lo que quiero plantearle es lo siguiente. Le decía en cuanto, por ejemplo, si estamos en ejemplos que vamos a ver ahora, por ejemplo, le llamamos que 5, vamos a reemplazarlo y lo transformamos a ese valor en la variable número, que es lo que está desparramado por la web. Entonces, es ridículo o no obedece a la lógica real en principio si decimos que transformamos un solo carácter, que es el número 5, en variable que se identifica con el signo peso, dólar, como quieran llamarlo, y número. Estamos extendiendo de un carácter a 7 caracteres, más el igual, que le decimos que esto es igual a esto. No tiene un sentido. No tiene un sentido cuando hablamos y nos quedamos específicamente en eso. Recién empieza a tomar sentido cuando nosotros tenemos un código que interacciona una o millones de veces refiriéndose a esa variable, que no específicamente puede ser un número, sino una cadena de números o una acción muy grande que se va a delimitar y construir a partir de esa variable, que es justamente la palabra que le asignemos con el valor que le asignemos a esa variable. Dicho de otra manera, pasemos a abrir nuestro editor de código y a generar nuestro código, ¿sí? Lo abrimos y ya inmediatamente lo cerramos para no olvidarnos y que no nos ocurra como la otra vez, ¿sí? Alguna que otra confusión. Estábamos con la sintaxis básica, ¿no es cierto? Hablando. Habríamos de cómo mostrar el contenido. Y era a partir de, por ejemplo, el hecho, ¿sí? Y cambiamos un poco el hola mundo tan ya bastante usado. Acuérdense que tenemos que ver el navegador, tenemos que haber ejecutado en el panel del control del SAM, haber abierto y tener funcionando el Apache fundamentalmente para lograr esto, ¿sí? Entonces, a partir de esto vamos al localhost, es decir, al servicio local, y dentro de la carpeta sintaxis
que es lo que venimos practicando, el archivo prueba 1, que es hola amigos, que es el que acabamos de hacer. Bien, vamos a ver algunas. Entonces, hola amigos, le vamos a agregarle, veamos, algunas variables, 2 puntos, es más, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo más grande a esto y entonces le podemos agregar una etiquetita para que de esa manera nos muestre la más grande, ¿no? Alright, vamos. ¿Qué pretendo acá? Vamos a hacer la más obvia de los ejercicios para ir comprendiendo. ¿Cómo declaramos, cómo construimos una variable en PHP a partir de este símbolo? Como yo soy muy nacionalista, le voy a llamar peso. Bien, pero también lo pueden llamar dólar. Sí. Y le damos el nombre a la variable que queremos construir, que yo quiero que sea cortita y al pie. Entonces le voy a decir que n1 es igual a 5. Vamos con la tabla del 5. Acuérdense que tenemos que poner, no voy a poner, esto es un gran tema de debate, pero acá es obvio porque tengo una sola instrucción y en una sola instrucción no voy a tener el error, pero déjenme mostrar el error de sintaxis, como sin querer queriendo decía el Chavo y nuestro amado personaje ya antiguos para muchos. Si voy a la página y veo esto que acabo de decir, perdón, no voy a ver nada porque no puse ninguna instrucción de mostrar, de imprimir nuestra variable. Pero lo que quería decir que siempre acuérdense de cerrarlo con el punto y coma. N y le vamos a asignar, como vamos a trabajar con... ¿Qué tipo de variable es esta si mostramos... A ver, permítanme, esta. ¿Cómo identificamos qué tipo de variable estamos ocupando? Recién le dije que iniciamos que es una variable porque abrimos el signo peso, n es el nombre, que permítanme corregir el nombre y le voy a poner n1 para poder trabajar con varias n como nombre, y tiene un valor que le doy numérico de 5. Entonces esta es una variable de tipo número, por lo tanto es entero, ¿sí? Ahora vamos a construir una variable, como hago, otra vez abro, pero esta vez n2, tiene otro nombre, y le voy a dar otro valor, y le voy a dar un valor 7. Y vamos a construir una variable más, ya para jugar más adelante, ya van a ver, no desesperen, porque viene simple, pero así me gusta, y le vamos a dar 9. No son números primos, son números hermanastros. Le quería dar un valor matemático al tipo. Bueno, ¿qué pasa ahí? Tengo la variable, la función, pero no di una función ni la estoy queriendo mostrar, porque si bien la guardo, cuando vaya a la página sigue simplemente el título que etiquetamos dentro de esa etiqueta HTML H1. ¿Cómo hago para mostrar? Exactamente como mostramos la cadena de strings esta, ¿sí? Es decir, si le tengo que decir que, fíjense esto, muy tonto. Ah, bueno, acá hay otra cosa. Los strings, es decir, el texto, sí van entre comillas para poder imprimir, no así si necesitamos la expresión del número. Pero acá no voy a imprimir un número, sino voy a imprimir una variable. Entonces, yo le voy a decir que me imprima la variable n1. ¿Ok? Bien.
Veamos qué sucede. Vamos al editor, al navegador, y acá tiene la variable N1. ¿Sí? Bien, pero no es este el objetivo. El objetivo de esto no es imprimir contenido directo, porque si no lo escribiríamos a él. El objetivo es que imprimamos, por ejemplo, les propongo hacer un ejercicio numérico, una calculadora. Por supuesto que no necesitamos calculadoras, lo tenemos en el celular, lo tenemos en la computadora, lo tenemos en el reloj, lo tenemos por todos lados una calculadora. Lo que estamos haciendo aquí no es crear una calculadora, sino el ejercicio de empezar a manejar los fundamentos a partir de esta y condiciones que le vamos a agregar al manejo de estas variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer esto. Que el hecho es la variable n1 más la variable n2. Pero ahí me va a mostrar qué pasaría ahí. ¿Qué pasaría ahí? Resultado, tendríamos que poner R, vamos a poner para no escribir R, es igual a N1, a variable N1, más a la variable de N2. ¿Se entiende? Ahora sí, le voy a poner, y toma sentido esto, ahí espero que me hayan entendido, que cuando imprima esto, no voy a imprimir una cadena de caracteres, voy a imprimir algo lógico. ¿Y cuál es lo lógico? Le voy a decir que me imprima justamente el resultado. ¿Sí? A ver, ¿qué estoy viendo? Y quiero dejar un plus aquí. El plus es que hay un error de sintaxis. ¿Qué está faltando acá? Cuando imprimimos la variable ya está interpretada, no hace falta ponerle las comillas, ¿no? Como aquí arriba para los strings, más allá que este es un varchar, digamos, porque tiene símbolo y diferentes caracteres, ¿sí? En este caso no numérico, pero podría ser un N1. ¿A dónde voy? Vamos a la página. No, acá está simple el resultado. ¿El resultado de qué? Justamente que R es igual a N1 más N2, entonces ya está interpretado esta suma, ¿sí? Está interpretado. Ahora, para que quede más prolijo, podríamos ahora sí abrir comillas, porque vamos a hacer un string y poner el resultado de N1 más N2 es igual a variable que sea el resultado, y ahora cierro el string, ¿sí? Y ahora sí, por fin, a ver cómo lo terminamos, y ahí está. ¿Sí? No tiene estilo, no tiene formato que vamos a hacer en la estructura después en HTML, ¿sí? Con etiquetas, por ejemplo, como este título. Y el estilo con CSS. No nos preocupemos por esto. Simplemente por ahora es entrenar esta lógica. ¿Sí? Esta lógica que a veces, si me disculpan, es tan simple que quedo pensando, ¿no? Y así cualquier cosa, podríamos hacer al revés. A ver, ya tenemos la variable resultado, pero cambiémosle, pidámosle que sea al revés. Va a ser un número
No, pongamos para que no sea, no les quiero confundir a nadie, menos N1 acá sería. Y acá sería menos. Ahí está. Entonces, hecho R. ¿Qué pasa acá? Más que obvio, ¿no? Aquí tenemos el resultado poquitito, chiquitito, que no lo vi hoy y le pedí a Armando que corte, pero ahora lo veo, lo interpreto, chiquitito. ¿Cómo lo hacemos más grande? Vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no practicar? De la misma manera. Para que vean, directamente ni lo escribo, le voy a copiar. Pero acá va a llevar otro temita. Va a ser una cadena de strings, entonces requerimos ponerlo así entre comillas. Ahí me comí una coma de más, que explotaría todo. Y ahí agrandamos un poco ahí está ese do gigante. Wow, viene siempre la cosa, pero yo sentía esto cuando pensaba esto, preparándolo, digamos, a ver cómo muestro esto, con todo respeto para gente que por primera vez lo está por ver, o por primera vez porque simplemente es la primera vez que lo veo, o por primera vez porque tiene edad, o porque no le interesó, por cualquiera de las cosas. No tiene sentido esto, ¿no es cierto? Vos decís, pero todo eso tengo que hacer para que me muestre algo que puedo escribir derecho. ¿Quién no sabe que 9 menos 5? ¿Y por qué tengo que agregarle todo esto para que no se queden que el primer árbol del bosque no tape, justamente el primer árbol no tape el bosque? Estamos practicando ejercicios de lógica que después van a ser o podrían llegar a ser súper complejas, depende del trabajo que querramos hacer en las consultas a la base de datos, que a través de nuestros inputs, formularios, siempre el input es normal significativamente, justamente normalizado, ingresamos esos datos a una base de datos para después posteriormente, justamente traer consultas. Esas consultas nos van a permitir, si hacemos una calculadora, es bastante sencillo la cosa, no necesitamos una base de datos, vamos a necesitar lo que ya veníamos hablando del método POST, ¿sí? de cómo enviar y poder trabajar, que veníamos viéndolo en HTML. Vamos a empezar a dar un formato, pero me gustaría que practiquen esto, simplemente esto. A ver, hicimos una variable numérica, hagamos una variable strings. ¿Por qué no? Volvemos al editor. Si encuentro mi cursor. Ahora está. La variable, qué sé yo, a ver, palabra, incluye, es igual a, hola gente. Si hablamos de un string, siempre el string sobre comillas, menos mal que yo lo estoy diciendo y me olvido. Bien, entonces ahora esto podría ser un texto interminable y nosotros necesariamente, por ejemplo, podría ser un término de uso y condiciones. Y todo este término de uso y condiciones que podrían ser, no sé, no exageremos, una hoja, 4000 caracteres, esos 4000 caracteres vienen a representar esto, vamos a poner 4000 caracteres, entonces el nombre. 4000, acá, caracteres. ¿Sí? Va a estar representados por esta variable. Entonces, cada vez que yo necesite mostrar, acá puedo explicar, por fin se me ocurrió
esos 4000 caracteres, en vez de copiar 4000 caracteres y pegar otra vez en el bloque, simplemente lo llamo a partir de la variable palabra. Era término y condiciones, porque el ejemplo, bueno, hagamos lo siguiente. Y acá escribimos otra cosa. Y esto se llama escritura camello. Es decir, no podemos separar, o le podríamos poner guión bajo, pero normalmente se acostumbra a esto. La variable término y condiciones quedó larguísima, yo no la pondría así. En todo caso lo haría así. T, I, M. Términos y C, perdón. Y condiciones es igual a estos 4000 caracteres que representarían un montón, ¿no es cierto?, de texto. Ahora, yo quiero justamente volver a traer y llamar y volver a que sea legible todos esos 4000 caracteres. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Y ahora aparecen nuestra cantidad de caracteres. ¿Sí? Que no, me imagino que no hace falta que escriba de verdad 4000, no sé, o 80 líneas de texto para resumirla en esta variable que va a traer esas 80 líneas de texto que la simplificamos así. Realmente, en este principio de explicaciones aparece muy volado todo esto. Dentro de los ejemplos que vamos a ir trabajando para crear, me es interesante porque trae unos cuantos problemas que los voy a proponer a ver para que los resolvamos juntos, y algunos en específico ustedes. Como son tantos, como esto es virtual y no puedo atender una consulta a la vez porque me encantaría presentar un ejercicio y después ver en el ejercicio la creatividad, si hablamos tanto de la creatividad y la imaginación basados en la máxima de Albert, me encantaría poder verlo, pero no puedo atender, si son 1109 creo, ver 1109 ejercicios, trabajos prácticos de cada uno. Por eso establecemos este modo de evaluación a través de un multiple choice digital en nuestra plataforma, que nos ayuda a poder de alguna manera corregir de esta forma virtual y automática que hemos programado, hecho programable en la plataforma de cursos Polotic. Simplemente por eso, la verdad que me encantaría. No obstante, les voy a ir proponiendo cosas que la podemos ir charlando en el servidor de Discord en la medida que sea posible, pero les propongo un primer ejercicio. Hagamos una calculadora. Con la calculadora les decía, a diferencia de un formulario, estos datos que son simplemente lógicos, porque acá ya estamos haciendo un cálculo matemático. A ver, hablamos de operadores matemáticos, volvemos a nuestro editor y en tranquilamente puede ser por, ¿no? En vez de ser, hicimos un ejemplo con más, hicimos un ejemplo siempre en dos, podemos incluir un tercer que sería menos 10 o más 10. Vamos para arriba, ¿por qué? Perdón, vamos a hacer más N1. Sí, N1. Si no, no tiene sentido lo que estaba por proponer. Simplemente llamando a las variables. ¿Qué sucede aquí? Teníamos, acá está reflejado nuestro 2 y ahora cuando utilizamos el número, ya tenemos un ejercicio combinado acá, ¿sí? Tenemos una multiplicación y una lógica, es decir, la calculadora, por eso no le estoy proponiendo que inventemos la calculadora está inventada. Lo que estoy proponiendo en realidad es que veamos cómo llevamos a cuadros de input, es decir, porque acá estamos dentro de lo programático, generemos un formulario, que es propiamente la calculadora, donde tenemos que poner
Ese input va a ser, por ejemplo, N1, y en N1 le tenemos que agregar el valor. Su valor original es 0. Entonces, después va a haber un submit, es decir, un execute, si quería un ejecutable para la calculadora, es decir, N1 por el operador matemático que elijamos. Va a haber una lista desplegable, que no habíamos hablado en listas desplegables en HTML, pero básicamente es lo mismo, cambia, ya lo vamos a tratar, y vemos como más el operador matemático es igual a esto a partir de la acción submit, ¿sí? No vamos a necesitar llevarlo a una tabla a una base de datos para registrarlo. Directamente los imprimimos por pantalla a partir de un eco, ¿sí? Este hecho va a referirse exactamente como lo venimos ahora, pero la dificultad, ¿dónde pasa? La dificultad va a tener en que tenemos que amoldar esto a un formato. Vamos a tener que trabajar con HTML para darle un formato y un estilo con CSS, y agregarles las operativas lógicas a través de PHP. Y ahí por primera vez vamos a incluir un reciclado un poquito del código que veníamos haciendo en HTML, un necesario estilo, un link de estilo a través de una página de estilo, de un archivo de estilo que hacemos en CSS, y los nuevos comandos y condiciones, que vamos a partir de incluir en PHP. Dije condiciones y vengo perdido. ¿Será el peinado? ¿Será? Volvamos al código, Armando, al editor. Ahora, en esta función matemática, en esta expresión, con estas variables numéricas que tenemos acá, podemos preguntarle o hacer uso de nuestro primer condicional. ¿Qué significa condicional? Se escribe así: if, si, ¿no es cierto? Si variable N1 es menor, el signo menor, que N2, que variable N2, ¿qué pasa ahí? Le decimos a partir de... Necesito cambiar mis caracteres en la compu. Permiso. Ahora sí, volvemos, abrimos acá. Observen esta parte de la sintaxis, porque el condicional va dentro de estas paréntesis, y dentro de las llaves va la acción. ¿Cuál es la acción? Que el condicional es si, if, si N1 es menor a N2, imprime, entonces le ponemos un hecho, obvio, perdón, y acá nos faltó poner ese strings entre comillitas, ¿ok? Si se cumple esta condición que le estamos dando a estas variables, si la variable N1, ahí vemos el valor N1 es igual a 5, si la variable N1 es menor que la variable N2, que allá arriba vemos que es igual a 5, la condición es, si esto da, se imprime en pantalla obvio. A ver, ¿qué pasa entonces? Si esta condición es así, ahí apareció. Obvio, y por qué no es caracteres obvio. Lo que no dice obvio es decir que acá tenemos que poner un hecho, antes que nada, acá abajo. Le hace muy buena esto que pasa, porque vamos a decirle que imprima una etiqueta HTML muy conocida, que ¿cuál es? El BR. Y
cerramos el BR de esta manera, ¿ok? Punto y coma, y ahí estamos. Y ahora le decimos, ¿qué le dijimos? Que salte la línea, y ahí tenemos, obvio. ¡Wow! ¿Cómo? ¿En serio, Sergio, me estás haciendo escribir todo esto para escribir esta pavada? Sí, para que cuando vayan a comprar un programa valoren el trabajo del programador, es que tengan que hacer todo esto para escribir, obvio, para que el resultado sea obvio. Pero démosle ahora algo, la otra parte de lo que es un condicional. ¿Cuál sería aquí lo no obvio? La palabra obvio es tan delicada que a veces me hace bastante ruido. En nuestro editor, volvamos al código, Armando. Ahí está. Perdón, quedamos colgados. Ahí le dijimos condicionalmente que si la variable n1 es menor a variable n2, escribe obvio. Ahora falta que para ustedes que vienen maestros, falta el popular ¿y si no? ¿Y si no, qué hace? Tendríamos que cambiarle el signo mayor ahí. Si no, ya la condición está, no hace falta que volvamos a escribir la condición. La condición es planteada por, en este caso de que estoy mostrando condicionales, por el if. If es que variable n1 es mayor a n2. Obviamente este else no se va a ejecutar si no cambio la condicional. Y acá vamos a ponerle algo copado para darle onda. Viste, wow, qué copado que soy, pero bueno. Vamos a cambiarle, obviamente, porque si no vamos a obtener, o sea, si yo guardo todo esto así como está y me voy acá y actualizo, no obtengo, se está actualizando, ven ahí, no actualizo nada porque la condicional se cumple. Variable n1 es mayor a variable n2 y me da la respuesta de obvio. Pero si yo le cambio y le digo que variable es al revés, es decir, que la variable n1 es menor que la variable n2, y lo guardo porque si no, no va a mostrar nada, ahí va a cambiar esto y va a decir, nah, te das cuenta, te da lo que es la esencia, diría mi abuelo. No puede ser, no puede ser. Che, vengo aburrido, quiero hacer algo, no sé. Le voy a traer mi termo robótico para la próxima, así tomamos un mate más copado. Y vean, imagínense, Dios mío, la programación orientada a objeto. Acá estamos justamente dando estos primeros pasos para entrar a toda esta programación orientada a objeto. Y después les vengo y les traigo mi termo robot, que justamente es muy parecida el código, la forma de escribir el código que lo hice en Arduino, digamos, al controlador, al microcontrolador que va en el termo, para que se vea automáticamente a partir de condiciones exactamente como las que escribimos recién. Ya sé, aburridísimo para algunos, es ridículamente, busco la palabra porque a veces ridículamente aburrido, obvio y básico para muchos, y para otros un chino, ¿viste? Bueno, espero que hagamos una buena conjunción y hagamos lo siguiente. Siempre viene la clase, es decir, esta que es la clase 8, y el martes que viene, donde lanzamos se emite, ya queda, le avisa por mail, la plataforma automáticamente es la que le manda un mail personal a ustedes diciendo, está disponible el nuevo video de la clase X, ¿sí? Es la plataforma, ni yo ni la administración. Cuando el martes que viene, aproximadamente a las 9:30 horas, reciban que ya va a estar disponible el video de la clase 9, donde ya vamos a estar trabajando con esta calculadora que propongo, les propongo algo ocupados a ustedes. Inmediatamente se da el video de clase consulta de esta clase, es decir, la 8. En esa clase de consulta ya trabajemos el código que aún no damos. Es decir, invierto un poco la pedagogía. En vez de darle contenido a que trabajen, dejo un título sin contenido para que ustedes me muestren el contenido. ¿Qué les parece? Así
vamos trabajando sobre otras cosas y vamos viendo por ahí mostrar el código de alguno de ustedes y ir trabajando sobre ese código, cambiarle el estilo, algunas estructuras, cambiarle algunas variables y solucionar varios problemas que van a ir apareciendo. El que no entiende nada todavía y no se está pudiendo imaginar cómo logra desde el código, cómo hacemos desde este código posible la realización de una calculadora, bueno, paciencia y ya lo van a ver. Muchas gracias por bancarnos, muchas gracias por estar compartiendo este momento. Yo sé que la programación tiene sus pausas, sus vacíos y a veces hasta sus aburrimientos, pero muy lentamente quiero imprimir de una forma, si me permiten el término, diferente este contenido básico para que perdure, y estoy seguramente que va a ser el contenido fuente, el código fuente que le va a ayudar a hacer programas muy superadores en cuanto a veces a un mismo programa que tengan que hacer. Ustedes van a tener un formato diferente, una visión diferente, sobre todo creativa, de encarar proyectos. Nos vemos en la clase 9. Gracias.